vamos a hablar un poco más sobre lo que es un control de rutina en el laboratorio o lo que sería un examen anual en caso de que es lo que solicitan muchas veces los médicos, qué significa. Un control de rutina anual puede incluir distintos análisis que analizan distintos componentes de nuestra sangre. Empezamos por el hemograma, que va a estudiar cómo está la composición, la cantidad y la calidad de nuestras células sanguíneas. En un caso, los glóbulos rojos, donde nos va a indicar si tenemos anemia o si tenemos algún problema en los glóbulos rojos de morfología, generalmente asociado a anemias hereditarias o anemias ferropénicas. También tenemos los glóbulos blancos, con sus distintas variantes que están muy asociados al sistema inmune. Tener una buena cantidad de glóbulos blancos indican que tenemos un sistema inmune trabajando. Obviamente que pueden subir por fuera del valor normal e indicar una inflamación, una infección, un proceso inflamatorio, o si disminuyen una debilidad de nuestra defensa, de nuestro sistema inmune. Obviamente que también un tercer componente es la concentración de plaquetas. Estas, si bien son restos de células, trabajan en la recuperación de la coagulación. Cuando tenemos un corte, cuando tenemos una herida, son quienes se activan para formar el coágulo junto con otros componentes de la sangre y lograr que obviamente dejemos de perder sangre y se forme una cicatrización correcta. Hoy en día este componente sanguíneo se utiliza mucho en las preparaciones de plasma rico en plaqueta para recuperar articulaciones, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, en algunas cuestiones de medicina estética, y bueno, tiene muchas propiedades regenerativas y curativas. Obviamente que después otro análisis que se suele pedir es la eritrosedimentación. Esto, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar, es un marcador muy inespecífico de inflamación, pero nos va a indicar si hay o no hay un proceso inflamatorio, un proceso neoplásico. Es muy inespecífico, pero suele estar asociado a infecciones, generalmente es lo que más suele aparecer, también enfermedades autoinmunes y algunos otros procesos donde, vuelvo a repetir, hay procesos que activan el proceso de inflamación corporal y eso hace que se acelere la velocidad de eritrosedimentación globular. Entonces ya tenemos dos componentes analizados. El próximo es lo que vamos a ver en el suero, que es la química hemática. Ahí lo vamos a ver generalmente lo primero que nos pide el médico es la glucemia, este hidrato de carbono, que normalmente la gente le dice el azúcar en sangre. Esto nos va a indicar nuestro estado metabólico. Si una alta concentración puede estar indicando un proceso de diabetes. Obviamente que una baja en la glucosa da afectaciones, por supuesto, en el trabajo cerebral, por supuesto, y eso genera a veces sensaciones de cansancio, de mareo, cuando somos hipoglucémicos, ¿no? Otro componente o conjunto es la urea y la creatinina, que suele estar pedido en la rutina. Generalmente habla de la hidratación. Y también muy por encima está evaluando también la función renal, cómo están funcionando nuestros riñones. Obviamente que a veces cuando el médico quiere estudiar más profundamente, pide otra serie de estudios asociados a la urea y la creatinina para evaluar más eficazmente la función renal. Pero obviamente que los valores que estén alterados, digamos elevados, suelen indicar o una deshidratación severa o bien también puede haber un proceso de afectación de la función renal, entre otras cosas, por supuesto. Otro pedido que hace el médico dentro de la rutina es el lipidograma, que es, digamos, establecer o analizar los colesteroles, tanto el colesterol total como sus fracciones, que puede ser el HDL, el LDL y en algunos casos se pide el VLDL. Esto, dividir en fracciones, marca la composición del colesterol total. El colesterol total es la suma de todos los colesteroles que le he comentado anteriormente y obviamente hoy casi se evalúa en realidad más que la cantidad de colesterol total, que sigue siendo importante, pero también qué tipo de colesterol prevalece, ¿no? Si tenemos un HDL alto, obviamente eso es mucho mejor y es mucho más protectivo y más significativo de un estado metabólico más saludable. En cambio, si está elevado a expensa del LDL, indica que hay un proceso metabólico, un proceso de aumento de los lípidos que pueden dañar nuestro aparato cardiovascular y pueden generar procesos de hipertensión, procesos obviamente de ataques vasculares como los cerebrovasculares o los infartos, más riesgos, ¿no? Por otro lado tenemos los triglicéridos también, que marcan el metabolismo de las grasas. La verdad que está muy asociado también a procesos metabólicos como el síndrome metabólico, la diabetes,
Obviamente siempre está asociado a la ingesta en algunos casos y en algunos casos a problemas dentro del metabolismo. Esto también se analiza y se pide dentro de lo que es el lipidograma. Por último, también tenemos el ácido úrico, que también está dentro de los procesos metabólicos, está muy asociado al metabolismo de las proteínas cuando se van degradando, sobre todo de las nucleoproteínas, y obviamente está asociado a un aumento del ácido úrico en personas, puede estar indicando, digamos, problemas de gota, problemas de artritis por crisis de ácido úrico, por depósito de ácido úrico, y en algunos casos también en las embarazadas suelen ser marcadores de otros problemas del curso del embarazo. Por último, lo otro que puede pedir el médico dentro de un examen de rutina es el examen de orina. El examen de orina está compuesto, vamos a ver una parte física donde el bioquímico informa el aspecto de la orina, tanto el color, tanto el tipo de espuma que presenta y obviamente si tiene o no tiene turbidez. Esos son indicativos de presencia de elementos celulares o de restos celulares al sedimento de la orina. Obviamente la densidad y el pH nos van a estar hablando obviamente del estado metabólico del paciente y también de la hidratación del paciente y muchas veces en algunos casos también del tipo de dieta que tiene. Obviamente que una densidad elevada va a estar indicando una concentración de la harina y eso está indicando muy probablemente una deshidratación o también un proceso inflamatorio como una infección urinaria. Y dentro del análisis de la orina, lo último que aparece, bueno, la concentración puede aparecer presencia de hemoglobina, siempre hablando del aspecto físico-químico, presencia de proteínas, también asociado tanto a la función renal como también al sistema genitourinario. Y por último vamos a ver el sedimento urinario en donde el bioquímico va a informar si hay una celularidad, si hay presencia de leucocitos, si hay y pus, eso está indicando por supuesto que si hay en alta concentración va a estar indicando una posible infección urinaria. También la presencia de gérmenes, generalmente las orinas todas tienen alguna cantidad de gérmenes arrastrado de la flora habitual, pero cuando ya hay una alta concentración de gérmenes y sobre todo asociado a alta concentración de leucocitos y pus, puede estar informando una infección o una posible infección urinaria. Y también la presencia de hematíes, la cantidad, como muchas veces la morfología de los glóbulos rojos o hematíes que se ven en el sedimento urinario, puede estar asociado a una cuestión natural como es la menstruación o algunas cuestiones como por ejemplo los cólicos renales, que hay una lesión en el conducto genitourinario o en el mismo riñón, y también la morfología del hematíe en la orina también nos indica también el daño renal que puede haber. O sea, esto en general al médico se brinda muchísima información con el control anual y es recomendable, como dice la palabra, hacerlo una vez al año en su laboratorio de confianza. Nosotros obviamente atendemos todas las obras sociales y puede consultarnos tanto al 4421-995 como al 4436-125.